¿Qué país? 17.000 islas, 800 lenguas y más de 300 etnias. Indonesia. Después de una historia centenaria de opresión, busca un futuro en común y una identidad nacional. No han pasado ni 100 años desde que esta tierra dividida encontró una lengua común. El comienzo de la literatura indonesia. Linda Cristanti aborda los traumas de la historia. Oka Rusmini profundiza en las contradicciones de la sociedad. Asharia Hub escribe contra la impotencia. La escritura es su arma y su terapia. Indonesia es un país insular entre los océanos Índico y Pacífico. Yakarta, su capital, está situada en Java. En el área de Yakarta viven 30 millones de personas. La metrópolis está en auge. El país es rico en materias primas y recursos naturales. Hasta mediados del siglo XX, Indonesia fue una colonia holandesa, un tesoro del que se sustrajeron millones. De niña era muy feliz por vivir en Indonesia. Este es un país rico. Tenemos muchas lenguas, muchas culturas y muchos grupos étnicos. Por otro lado, me pregunto cómo puede el gobierno controlar este país. ¿Cómo puede llevarle bienestar a la gente y procurar justicia? Es un país demasiado grande. Y un país grande está lleno de historias felices y tristes. La escritora y periodista Linda Cristanti conoce las historias tristes del país. Todos los jueves acude al Palacio Presidencial. Aquí se reúnen activistas y opositores del antiguo régimen de Suharto. ¿Puedo recitar un poema sobre los desaparecidos? ¿Las víctimas de los secuestros? ¿Puedo? Trata sobre amigos nuestros que fueron secuestrados. Yo misma escribí el poema. Un poema contra el silencio. Linda quiere una explicación acerca de lo que sucedió con sus compañeros secuestrados durante la dictadura militar. Los manifestantes gritan, "No vamos a callarnos", y le exigen al presidente indonesio, Joko Widodo, que castigue de una vez a los culpables. Suatu hari, kita menyadari telah lelap di sebuah penjara besar yang menghukum pikiran. Tikus-tikus dengan rakus akan menggerogoti sel-sel otak siapapun yang berpikir tentang kebebasan. Penjara ini berlapis-lapis, bentuknya menyerupai labirin. Kami yang tersisa belum sepenuhnya bebas. Tapi cerita tentang kalian yang pergi dan tidak kembali akan menjadi cerita yang terus diwariskan agar api ini terus menyala. Terima kasih Mbak Linda. Tutup ya. Siapa Mbak? La llama de la libertad petrificada. El imponente monumento nacional en el corazón de Yakarta conmemora la lucha de Indonesia por la independencia después de 350 años de dominación extranjera. Lo hizo construir el primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno. Por medio del nacionalismo y el comunismo, intentó mantener unido el Estado multiétnico. En el año 1965 sobrevino el golpe de Estado. Haji Muhammad Suharto asumió el poder durante más de 3 décadas
y persiguió despiadadamente a sus adversarios políticos. A fines de los años 90, Linda Cristanti organizó las protestas estudiantiles que llevaron al derrocamiento de Suharto. Por entonces, vivía en la clandestinidad bajo el nombre falso de Mirna. No sé qué nos motivó. Éramos muy jóvenes. Teníamos alrededor de 20 años y decidimos sacrificar nuestra vida por el pueblo. Conocíamos el riesgo. El gobierno podía arrestarnos, encarcelarnos y hasta matarnos. Podría hacernos desaparecer. El servicio secreto podía secuestrarnos. Éramos conscientes de eso, pero nos arriesgamos. Si no lo hubiéramos hecho, todo seguiría como entonces. La nueva generación no tendría futuro. Los escritores de izquierda estaban prohibidos durante la dictadura. La prohibición nunca se levantó, aun cuando actualmente los libros están al alcance de todos. El silencio perdura también en la Indonesia democrática, y nadie se atreve a pedir que rindan cuentas los responsables. El motivo son los militares. Estuvieron involucrados en todos los casos de violencia de Indonesia. La nación de Indonesia se fundó sobre la muerte de 1 millón de personas, sí. Y creo que para los militares es imposible decir, ahora vamos a contarles la verdad, secuestramos a sus hijos, hijas o maridos, y ahora queremos pedirles disculpas por eso. Es imposible. Eso jamás sucederá. En sus premiados textos literarios, reportajes o ensayos, Linda Cristanti escribe sobre la violencia y el terror, desde Sumatra hasta Timor. Indonesia se encuentra dividida entre los intereses del gobierno central situado en Java y las otras islas. Es muy poco lo que mantiene unido al Estado multiétnico. Recién en el año 1945 y como consecuencia de la independencia, se aprobó el indonesio como lengua oficial. Tengo muchas identidades. Nací en la isla de Bangka, así que la gente me llama la bancanesa. Por vivir en este país, soy la Indonesia. También musulmana, la musulmana indonesia. Y en los congresos de escritores me llaman la autora indonesia. La identidad no es como la piedra o la madera. Es algo fluido. Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo y posee el templo más grande del sudeste asiático, la mezquita Istiklal. El templo de la Independencia tiene capacidad para acoger a 120.000 feligreses. Linda se considera una musulmana crítica. Le preocupa que corrientes ortodoxas puedan infiltrarse en el islamismo moderado de Indonesia. Para su familia, el Islam significa el respeto por el otro, independientemente de su credo. Poco a poco me di cuenta de que no se puede entender la religión solo leyendo el Corán. Hay que saber más sobre política, sobre los conflictos entre los hombres y por qué
combaten unos contra otros en el nombre de Dios. El Islam llegó junto con los mercaderes árabes y desplazó al hinduismo. El cristianismo de los colonizadores nunca logró imponerse. Entre los inmigrantes chinos están extendidos el budismo y el taoísmo, y solo el 3% de la población es hinduista. A 1.800 kilómetros de Yakarta, en la isla de Sumatra, está situada la provincia parcialmente autónoma de Aceh. Bapak dan Ibu yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Namun kami ajakan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila sedang duduk. Terima kasih. A primera vista, nada recuerda al episodio que hizo tristemente famosa a la región en el año 2004, cuando un tsunami devastó toda la costa oeste de Aceh. Esta mezquita se salvó como por un milagro. En la provincia de Aceh murieron 170.000 personas. Para el escritor Azari Ayub, todo cambió de golpe. Nací en Banda Aceh. Pasé mi niñez aquí. Antes del tsunami, vivía aquí con mi familia. Tenía una hermana y un hermano menores. Y con el tsunami, todos desaparecieron. Hoy sigue resultándole difícil hablar de lo ocurrido, mucho menos aquí en la playa, donde la gente se baña despreocupadamente, como antes de la tragedia. Volcó su duelo en versos que él mismo no es capaz de recitar. Ibuku, Abah dan Dik Nong. Setelah bala aku pulang, ingin melihat kalian dan kampung. Kukira 26 Desember cuma mimpi buruk, tapi tak kutemukan kalian di sana. Juga Arif kecil yang cerewet. Seperti kalian, kampung kita ternyata sudah tiada, berubah menjadi laut yang raya. El lugar donde vivía la familia de Azari antes de la tragedia se encuentra a algunos kilómetros de distancia de la playa. La vegetación tropical ha proliferado allí donde antes se levantaba su casa. Un pueblo entero aniquilado por el maremoto. Antes del tsunami había 700 habitantes, pero ahora tan solo quedaron 100 habitantes. Por entonces, asociaciones de socorro humanitario de 100 países diferentes llegaron a Aceh, una región que durante décadas estuvo aislada del mundo a causa de una guerra civil. Luego del tsunami hubo muchos proyectos de reconstrucción en Aceh y se construyeron muchas casas. La mayoría de los sobrevivientes tienen hoy nuevamente un techo, pero casi nadie ha superado el trauma. Es como si fuera un extraño. Luego del tsunami, mucha gente nueva se mudó a mi pueblo. El pueblo donde nació Azari también está irreconocible. Nuevas casas, nuevos vecinos. Que vaya.
Y sin embargo, es un lugar lleno de recuerdos, como los primeros libros que su padre llevó a casa, a las primeras historias que Azari escuchó. Mi madre era una gran narradora. A veces por la noche o por la tarde, ella nos contaba todo lo que sabía. A veces eran cuentos, a veces chismorreos del pueblo, y muchas veces le robé historias a mi madre al escribir. Azari vive actualmente en la periferia de Banda Aceh. Cuando el tsunami azotó Aceh, Azari se encontraba en Java. Recién unos pocos días más tarde se enteró de la muerte de su familia. Entretanto se ha casado. Cuando su mujer está de viaje, como hoy, lo acompañan solo las fotos de sus familiares. De sus propios padres y hermanos no le quedó siquiera una fotografía. A veces tiene miedo de olvidar sus rostros. Aquí fueron enterradas decenas de miles de víctimas, en su mayoría por identificar. También se ha construido un museo sobre el tsunami. Las paredes están cubiertas con los nombres de las 5.000 personas que perdieron la vida en el maremoto. Los dioramas evocan la destrucción. Han de informar y advertir. Detrás del museo se encuentra el Kerkhof, el cementerio de los oficiales coloniales holandeses que gobernaron el país con mano férrea. En el sultanato de Aceh se toparon con una resistencia feroz. Los habitantes de Aceh se dieron por vencidos recién en el año 1903. Los acheneses se consideran luchadores. La conciencia histórica está muy presente. Pero estamos atascados en nuestra historia. Hablamos sobre épocas pasadas y no nos ocupamos del futuro. Aceh es una de las regiones más pobres de Indonesia. Las décadas de guerra civil entre separatistas y el gobierno central en Java paralizaron la economía. La generación de Azari creció sin padres. Estos combatían desde la clandestinidad, fueron secuestrados, torturados, asesinados. La violencia se extendió por todo el país hasta llegar a las aldeas más pequeñas. Los relatos de Azari están llenos de estas historias. Lo que parece un edificio de viviendas es en realidad el Museo Achenés para los Derechos Humanos, y Azari es su director. Está de visita el fundador del museo, que actualmente está estudiando en Harvard. ¿Dónde estuviste? ¿De veras? ¿Subiste de peso? Sí, pero no por el dinero de los sobornos. Después del tsunami, Azari vivió en este edificio con personas afines a él. Habían perdido a sus familiares. ¡Hola! Hola, pequeña. De esa convivencia, personas y artística, surgieron un centro cultural y un museo para los derechos humanos. Las inundaciones catastróficas aceleraron el proceso de paz entre las partes beligerantes. Desde el año 2005 hay un convenio. A fin de que no se extinga la memoria del conflicto, los creadores del museo recopilan documentación de asesinatos, masacres y ataques incendiarios, sobre los que callan tanto los antiguos como los actuales dirigentes, que no logran conciliar el conflicto entre Yakarta y Aceh.
hasta el día de hoy. Conocemos Indonesia desde una sola perspectiva, la de la injusticia, la violación de los derechos humanos, la violación de nuestras mujeres. Por eso tenemos un problema con Indonesia. Es el mediodía del viernes. El almuecín llama a la oración. No es una invitación, sino una orden. Aceh es la única provincia indonesia en la que tiene validez la Sharia, la ley islámica. Una concesión discutible del gobierno central para con el pueblo, considerado especialmente devoto. Todo cambió desde que se introdujo la Sharia. Las autoridades te observan en todo momento. Debes ir a la mezquita, seguir las normas de vestimenta. Si estás de paseo con tu pareja, enseguida pueden llegar a arrestarte. Para los acheneses, la religión es algo muy personal, pero la Sharia hace de la fe una cuestión pública. El Gran Hermano nos observa. Azari es devoto, pero rechaza la oración impuesta. No puede permanecer en la calle, de modo que pasa el tiempo en casa con un amigo. Para él, la Sharia es un instrumento de control de Yakarta. Estoy en contra de la Sharia porque responde a una motivación política. No es la voluntad de los acheneses, sino del gobierno. Yakarta quería restringir el movimiento de independencia en Aceh y evitar un plebiscito. Por eso le ofrecieron a Aceh la Sharia. Y los acheneses no son capaces de rechazar nada que tenga que ver con el Islam. A Azari le interesa la sangrienta historia de su país como escritor, no como periodista. Con mi fantasía puedo escribir sobre lo que quiera. Es mi propia decisión. Como periodista, uno siempre depende de su jefe o del periódico. Durante la guerra civil, la prensa de Aceh estaba influenciada por los militares. ¿Cómo se puede creer en periodistas como esos? Hay 3.650 kilómetros en línea recta entre Aceh y Bali, pero en realidad hay un mundo de diferencia. Bali, paraíso turístico, un lugar místico que quedó marcado por la influencia de artistas europeos a comienzos del siglo XX. El lugar perfecto para sus utopías, un lugar en el que veían al hombre en armonía con la naturaleza y la cultura. La isla de los dioses. Los balineses son en su mayoría hinduistas. Su magia sigue inspirando hoy también a la escritora Oka Rusmini. Dari akar, kau ajari aku mengenal warna tanah. Membiarkan perwujudanku menyentuh kedalamannya. Wahai anak dewa yang memunculkan pementasan-pementasan tanah
Biarkan para sangyang mengitari keherananku. Aku menemukan wangi yang lain dari kedalaman akar yang kutusukkan di tubuhmu. Kau lihat, aku mainkan rasaku, menarik pementasan yang kupertontonkan pada benih tanah. Aku menjelma jadi api, memutar bumi di telapak tangan. Oka Rusmini vive en Bali desde hace 25 años. Nació en Yakarta. Su familia pertenece a la casta Brahman. Creo que Bali es increíble. Trabajo aquí como periodista desde 1990 y es lo que me abrió los ojos con respecto a esta isla. Entre tanto, las cosas han cambiado mucho. Quiero escribir acerca de eso. No de manera científica ni desde una perspectiva antropológica o sociológica, sino desde lo ficcional, en forma de novela. El lector debe situarse por completo dentro de la sociedad balinesa, como si fuera parte de ella. Visto desde afuera, las ceremonias y rituales religiosos de la población hinduista son un espectáculo pintoresco. Sin embargo, ese espectáculo oculta un estricto sistema jerárquico de castas, lleno de reglas, obligaciones y castigos, sobre todo para las mujeres. Si una mujer de una casta superior se casa con un hombre que no proviene de Bali o que proviene de una casta inferior, no puede volver a visitar a su familia. Se la discrimina. Antiguamente existía una ceremonia llamada Patiwangi, mediante la cual las mujeres eran expulsadas de la familia y la casta cuando no se casaban de acuerdo con su posición social. Oficialmente esa costumbre fue abolida. Si bien actualmente no existe más la ceremonia Patiwangi, la discriminación de la mujer continúa, tal como lo describo en mis libros. La opresión de la mujer no se manifiesta en forma de violencia doméstica, sino que es de índole psicológica. En su novela La danza de la tierra, Oka Rusmini describe la compleja estructura de las castas. 4 generaciones de mujeres entre la tradición y el deseo de autonomía personal. Algo ha cambiado. Hoy las mujeres de Bali se atreven a divorciarse. No temen salir del mundo del matrimonio. Se atreven a vivir solas porque son económicamente independientes. Antiguamente las balinesas permanecían casadas aun cuando se sentían maltratadas. Ahora se atreven a decir sí a una vida propia, a decidir sobre su cuerpo, su pensamiento, sus hijos y su estatus social. Ya no tienen miedo de tomar sus propias decisiones. El siglo XXI también llegó a Bali. Una parte considerable de los cambios se debe al turismo, el factor económico más importante. Anualmente, llegan a la pequeña isla 3 millones de turistas. El turismo en masa tiene consecuencias para el hombre y el medio ambiente. El paraíso se desmorona.
I can't look up. This one's not leaving. This one. Cada vez se venden más tierras a inversores y frente a la costa está previsto construir islas artificiales. Esto supondría un trastorno y no solo del ecosistema. Para los balineses, la tierra, las montañas y el mar tienen un significado muy concreto. Imagínese que el mar de repente se transforma en tierra. Eso contradice completamente la creencia religiosa hinduista y es irrespetuoso para con la población balinesa. Aún así, el turismo también tiene aspectos positivos. Le facilita a los jóvenes el acceso al mundo. Les permite relacionarse internacionalmente, hacer amigos y aprender de eso. No tenía aspiraciones de convertirme en escritora. Vengo de una familia destrozada. Mi madre me abandonó cuando tenía 6 años. Me sentía muy sola en este mundo y a menudo escribía un diario. Cuando cumplía años, quemaba todos mis diarios. Ese fue el regalo de cumpleaños de mi niñez. Sí, creo que escribir fue una terapia para mí. Cuando tenía 4 años me enfermé de poliomielitis. En principio era una niña saludable, pero contraje poliomielitis y no pude practicar más ballet clásico. Sentía como si mi vida se hubiera extinguido en mi niñez. De visita en lo de un amigo, el modisto Shoabi. Shoabi fue a la universidad en Londres y tiene un pequeño y elegante taller en Denpasar. Diseña moda femenina para la clase alta de Bali. Esto es un brocado balinés. El vestido está inspirado en la diosa de los mares, Kanjeng Ratu. En Bali, los trajes son más que mera vestimenta y a menudo están ligados a rituales religiosos. Shoabi logra interpretar con un giro moderno la vestimenta tradicional como la kebaya, que se usa en ceremonias, pero también se puede usar para ir a fiestas. Oka trabaja como redactora de moda para el Bali Post, el periódico local más importante. Fomentó el éxito de Shoabi. Desde entonces son muy buenos amigos. Esto es andrógino. Sí, es masculino, pero también femenino, debido a estos bordados. Y esto es polen. Sí, el concepto es en blanco y negro y 2 variantes de gris, claro y oscuro. Los colores representan el día y la noche, el amanecer y el atardecer. Una tela sagrada que combina el bien y el mal, la tristeza y la alegría. También los diseños de bisutería de Shoabi se inspiran en temas religiosos. No, se ve muy bien. La belleza femenina se exhibe desde su mejor ángulo, especialmente en público. Realmente hay un mundo de diferencia entre Bali y Banda Aceh. Un pequeño rodeo por el mercado de Denpasar, la capital de Bali. Oka no es solo escritora y periodista, sino también esposa y madre, y es famosa por sus aptitudes culinarias.
La casa de Oka se encuentra en un barrio tranquilo. Su hijo de 13 años, Pasha Renaisan, ayuda con los preparativos para la cena. Un hogar de escritores. El marido de Oka es poeta, traductor y comisario artístico. Se conocieron en un festival de poesía. Según los criterios de Bali, la suya no fue una unión de acuerdo con su nivel social. Oka, miembro de la casta más alta, la Brahman, se casó con un musulmán. La familia ya se adaptó a esa situación. En Indonesia no se puede vivir solo de la producción literaria, y pocos libros son traducidos a otras lenguas. Jamás me arrepentí de ser escritora. Para mí es una terapia y también lo es para los que leen mis libros. Desde Bali, la pequeña isla vecina de Java, volvemos a Yakarta, el punto de partida de nuestro viaje. En el año 1998 se propagó desde esta universidad una ola de protestas que pronto se extendió por todo el país y que finalmente allanó el camino hacia la democracia en Indonesia. Que los estudiantes universitarios de hoy puedan cumplir sus sueños en un país libre, se lo deben a la generación de Linda Cristanti, que arriesgó su vida por el sueño de la libertad. Hoy, la ex militante describe, entre otras cosas, artículos para la revista de modas Devi. Esta es una revista para las mujeres de clase media y alta. Para mí es importante informarlas sobre los problemas de la sociedad y cómo podemos resolver problemas del medio ambiente. Las mujeres de este estrato social tienen mucho dinero y también tienen poder. Tal vez también puedan contribuir al cambio social. Linda tuvo que hacer sacrificios por su vocación, también en lo privado. Necesito mucha libertad. Todavía soy una autora política. Si hoy el ejército o quien sea me secuestrara, me matara, no tendría motivos para estar triste. Porque no tengo hijos, no tengo marido, no tengo nada. Y si tuviera una familia, me preocuparía mucho por mi vida. Sin familia, pero con amigos de la época de la resistencia. Por entonces, Nesar Patria fue secuestrado por los militares. Cuando se encuentran, el pasado sigue siendo tema de conversación. Esta vez se trata del padre de uno de los amigos secuestrados. Calentó el café para su hijo desaparecido todos los días hasta que falleció. Por entonces, ya estaba en silla de ruedas. Y estaba muy triste porque sus nietos no tenían más a su padre. Simplemente no podía aceptarlo. No aceptaba el hecho de que su hijo
no volvería más a casa. Hoy Indonesia vive en democracia y es una nación con una economía floreciente y con suficiente combustible social y político para una mujer como Linda Cristanti. Tengo que continuar mi camino. Debo hacer lo que creo que debo hacer. Y si quieres cambiar algo en la sociedad, debes ser valiente. Tal vez no estás solo. Tal vez en el mundo haya otros como tú. Tal vez esa persona vive en condiciones mucho peores que las mías. Por eso, nunca me siento sola. Tal vez Linda nunca se libere de su desconfianza y su temor. También eso forma parte de la compleja identidad de Linda. Para el karaoke se encuentra con amigos que conoce desde la universidad. La historia en común siempre los mantendrá unidos. Cantan en Bahasa Indonesia, la lengua que ha de unir esta tierra grande y desgarrada. La lengua en la que escriben los escritores valientes de Indonesia para combatir el silencio.